y en esta ocasión vamos a hablar de algunos personajes que llegaron aquí, allá por los 30s, a esta bella ciudad de Tijuana, que era un pueblito. Y en esta ocasión vamos a hablar del maestro Ojedita. El maestro Ojedita fue un maestro que muchos de los profesionistas que hay en la ciudad de Tijuana tienen algún recuerdo de él, porque era un maestro que se dedicó con todo su entusiasmo, todo su espíritu, para trabajar en esta bella ciudad, en las escuelas que en esa época había aquí en la ciudad de Tijuana. El maestro Ojedita trabajó más de 50 años dando clases en la Escuela Preparatoria Federal, en la ETIC y en otras escuelas. Pero ¿quién era el maestro Ojeda? Él se llamaba Ángel Ruiz Ojeda. Era un maestro que cuando llegó aquí a la ciudad de Tijuana, ya por los 40s, él daba clases de ética, moral, historia, dibujo natural, literatura y electricidad. Él llegó aquí a la ciudad de Tijuana en el año de 1935. Él vino a suplir en un interinato a un maestro que se apellidaba Mercadillo. Él aquí vino a suplirlo por 6 meses, pero ya estando en la ciudad de Tijuana, en aquella ciudad de Tijuana que empezaba en el centro de la ciudad, en la calle Segunda, y terminaba en lo que es la colonia 20 de noviembre. Después vamos también a platicar algo muy interesante de otra persona que también llegó por esa época y que vino a contribuir a que esta ciudad tuviera otra imagen, otro cambio. Pues el maestro Ojedita llega aquí a la ciudad de Tijuana. Él estudió un poco de medicina, lo invitó a dar clases el maestro José Vasconcelos para que diera clases allá en la Ciudad de México, pero él después se vino para acá y la primera clase que dio fue Derecho Obrero. El Derecho Obrero en esa época no existía la cuestión de la materia que se le llamó después civismo. Esa materia primero se llamó Derecho Obrero. Entonces, para dar la clase, los maestros tenían que leer textos romanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para poder dar clase de civismo. Fíjense nada más lo que tenía que hacer el maestro en aquella época para dar la materia de civismo, que después, por X circunstancias, pues ya no siguió permaneciendo dentro de las asignaturas que se daban en las escuelas secundarias. Y el civismo es una parte muy importante porque los valores que en ella impartían los maestros, más los valores de la casa, pues eso venía a darle una conformación muy importante para que nuestros hijos o los niños de aquella época, los jóvenes, pues tuvieran otra visión de este México. Sin embargo, se quitó la materia del civismo y pues las cosas cambiaron también. Bueno, pero estamos hablando del maestro Ojedita, Ángel Ruiz Ojeda. Él empezó a trabajar en Tijuana en la Escuela Álvaro Obregón. En la Escuela Álvaro Obregón existía, la escuela fue inaugurada por el año de 1930, la Escuela Álvaro Obregón, pero después ahí empezó a funcionar la preparatoria que es ahora la Preparatoria Federal. Esa preparatoria fue creada por el maestro Melesio, un maestro que nos tocó la oportunidad de conocerlo. Él fundó la preparatoria y la preparatoria funcionaba en la Escuela Álvaro Obregón en los sótanos. Dice el maestro Ojedita que para dar clases él pues en aquella época no había taxis. Entonces lo único que había camiones, pues él se iba a pie para ir a dar clases. Y es que él, aparte de que inclusive empezó a trabajar gratis, como muchos maestros que llegaron a este estado de Baja California, y todavía hace algunos años atrás a muchos maestros les tocó impartir clases gratis mientras les daban su plaza. Pero en aquella época pues él trabajaba
dando sus clases y no le pagaban, eran clases gratis, así como muchos maestros que estuvieron trabajando en esa época en la escuela Álvaro Obregón, en la preparatoria que existió en esa escuela ya por en la época de los 40s. Tijuana pues es una ciudad pujante y el maestro Ojedita pues la llamó en esa época ciudad cariñosa, pero dice que recibe puros tiburones. O sea, la gente que llega de Sinaloa, de Sonora, de Colima, de Aguascalientes, de todo Nayarit, de que han llegado en proporciones mayores, también de Baja California Sur, pues llegan con la visión de, como todos, del Distrito Federal, de todas las partes del país, para hacer de esta ciudad su hogar y aparte luchar para tener su hogar, tener su trabajo y también formar un hogar aquí y sus hijos sigan estudiando como lo han hecho a través de los años. El maestro Ojedita llegó después aquí, él llegó el 3 de febrero de 1942 al internado de Aguacaliente. Estamos hablando de 1942. El internado de Aguacaliente en esa época estuvo funcionando el casino de Aguacaliente, y si ustedes recuerdan, pues fue Lázaro Cárdenas que convirtió el casino de Aguacaliente, lo clausuró para convertirlo en un centro escolar a nivel, era un centro escolar de gran importancia a nivel nacional. En el casino de Aguacaliente llegó él, y dice que cuando llegó empezó a escuchar el himno nacional, que lo estaban cantando porque había honores a la bandera, algún acontecimiento de aquella época que estaban celebrando, y allí conoció a unos maestros de origen español, que fueron don Laureano Sánchez Gallegos, Miguel Bargalló, el profesor Magro, y el profesor, entre otros, Sergio Alonso. En esa época, ellos, los maestros, junto con el maestro Limón, y otros más estaban trabajando ahí en ese centro escolar. Dice él que los sábados, ahí en el internado de Aguacaliente, los maestros junto con los alumnos, porque los maestros vivían ahí, vivían en los búngalos como parte de su salario, o sea, tenían su salario, pero aparte vivir en el búngalo pues no pagaban renta. Y eran unas casas pues muy bonitas para esa época que estamos hablando porque acuérdense que allí era el casino de Aguacaliente.